Bien, mire, el tema de hoy es leishmaniasis. Ustedes pueden llamarlo también leishmaniosis. Ambas formas de pronunciar o de escribir son correctas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a encontrar en sus libros de parasitología leishmaniasis o leishmaniosis. Entonces, para hablar de leishmaniasis, hay que conocer al agente etiológico, ¿no? Y el agente etiológico es un parásito, ¿de acuerdo? Es un parásito. Pertenece al orden Kinetoplastidia, a la familia Trypanosomatidae y al género Leishmania, ¿de acuerdo? Este género Leishmania es, digamos, es muy ampliamente conocido en el mundo entero y hay aproximadamente 30 especies de Leishmania, de las cuales 21 especies pueden infectar al hombre. ¿Qué significa esto? Que hay animales que pueden tener leishmania, ¿no? Por ejemplo, los perros domésticos pueden tener leishmania, ¿no? En América existe 14 especies y en el Perú tenemos estas especies, ¿no? Leishmania viania peruviana, Leishmania viania brasiliensis, Leishmania guianensis, Lainsoni y amazonensis. De aquí, de estas especies, hay que recordar básicamente dos especies. Eh, Leishmania viania peruviana, ¿no? Que es el agente etiológico de la UTA, ¿de acuerdo? Los que están rotando ahora en infecto seguramente han visto una paciente que tiene leishmaniasis cutánea, ¿no? O leishmaniasis cutánea andina, también se le llama, o UTA, ¿no? El agente etiológico es Leishmania viania peruviana. En la zona de selva también existen especies de Leishmania, como la Leishmania viania brasiliensis, la amazonensis, guianensis, que generalmente son el agente etiológico de la leishmaniasis mucocutánea, también llamada espundia, ¿no? Así se le conoce a la leishmaniasis mucocutánea. Hay formas mucosas puras, donde solamente afecta eh, cavidades mucosas, sin compromiso cutáneo. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante cuando detallemos la parte clínica. Entonces, vean ustedes que Leishmania es un género ampliamente conocido y tenemos dos subgéneros, el género Leishmania y el género Viania, ¿no? En el Perú ya habíamos conversado, les he mencionado que Leishmania, el género Leishmania, el subgénero Viania y la forma peruviana, ¿no es cierto? Es el causante o es el agente etiológico de la leishmaniasis cutánea andina o también llamada UTA. La Leishmania viania brasiliensis, la guyanensis, la panamensis, la lainsoni también son especies de Leishmania que se encuentran en nuestro país, que generalmente causan formas mucocutáneas. Y también ustedes tienen que saber que existe una especie llamada Leishmania donovani, ¿no? Que está involucrada o es el agente etiológico de la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral es una forma sistémica de leishmaniasis que se ve en África y en algunas partes del Brasil. Casos autóctonos en nuestro país no se han descrito, ¿ya? Puede que tengamos casos autóctonos, seguramente casos muy cercanos a la frontera con Brasil, con Colombia, de repente, más con Brasil, pero no se han descrito hasta el momento casos autóctonos, ¿ya? Más se encuentra en África
y en algunas partes del Brasil. Y eso es lo que yo les estoy comentando, ¿no? La Leishmania brasiliensis, que se encuentra en Sudamérica, ¿no? Causante de la leishmaniasis mucocutánea, ¿no? Leishmania brasiliensis, y las formas cutáneas, ¿no? En el mundo, ¿no? No en el Perú, en el mundo, Leishmania major es una de las especies más frecuentes, sobre todo en la India, en el Oriente Medio, en Asia y en el norte de África. Leishmania trópica también. En nuestro país, la forma cutánea es ocasionada por Leishmania viania peruviana. Y la forma visceral, les había comentado que era por Leishmania donovani, ¿no? O por el complejo Leishmania donovani. En Sudamérica se han descrito casos de leishmaniasis visceral, pero en Brasil. En el Perú no se ha descrito casos. Como ustedes saben, la leishmaniasis es una enfermedad metaxénica, ¿no? ¿Qué significa metaxénica? Que para que se lleve a cabo esta enfermedad en un huésped susceptible necesita de un vector, ¿de acuerdo? Necesita de un vector. Y este vector es un mosquito, ¿no? Están de moda los mosquitos, ¿no? El dengue ha azotado a muchos distritos de la capital, ¿no? Antes, cosa que antes no se veía, ¿no? Los mosquitos están de moda, ¿no? Entonces, este mosquito no es el Aedes, por supuesto que no lo es un mosquito que pertenece al género Phlebotomus, ¿no? Phlebotomus. En Europa se le conoce así, como el mosquito del género Phlebotomus. En Sudamérica o en América se le conoce como Lutzomia. Es el mosquito del género Lutzomia, ¿ya? En Europa, el mosquito del género Phlebotomus. Y en América, del género Lutzomia. ¿De acuerdo? En Europa, en Asia y África también hay leishmania, por supuesto que sí, ¿no? En el Perú se le conoce como manta blanca, ¿no? Ese es su nombre por el cual los lugareños le llaman así al mosquito, ¿no? Manta blanca o titira. Y hay varias especies de este mosquito, ¿no? Las especies de Lutzomia peruensis, de Lutzomia verrucarum, Lutzomia tejadae, en honor a un parasitólogo tropicalista de San Marcos, que falleció en el año 2012, ¿no? El doctor Tejada, investigador reconocido de Leishmania, ¿no? Y la especie ayacuchensis. Aproximadamente 10 especies de Lutzomia que transmiten Leishmania en el Perú, ¿ya? El mosquito ingiere, ¿cómo se infecta el mosquito? El mosquito se infecta ingiriendo macrófagos sanguíneos infectados con amastigotes. O sea, el mosquito, eh, buscando alimentarse de sangre, pica, ¿no es cierto?, a un enfermo, a una persona que tiene leishmania o que tiene leishmaniasis, y al momento de ingerir la sangre, este mosquito captura dentro de la sangre que ingiere macrófagos infectados con amastigotes. Entonces, el mosquito no es que nace con leishmania. El mosquito se infecta de una persona que tiene la enfermedad, ya sea en estado, digamos, latente o en estado asintomático o en personas que tienen toda la clínica de leishmaniasis. Entonces, este mosquito que ingiere macrófagos infectados con amastigotes en el intestino, estos macrófagos infectados se transforman en promastigotes, o sea que de amastigotes se transforman en promastigotes que luego son inoculados al ingerir sus alimentos. O sea, el mosquito se infecta de una persona que tiene leishmaniasis y luego este mismo mosquito, tratando de alimentarse de otra persona, al momento de alimentarse con su sangre, inyecta a través de sus glándulas salivales estos promastigotes en el
torrente sanguíneo o en el vaso sanguíneo, en un vaso sanguíneo de la persona que es picada por el mosquito, ¿no? Entonces, de acá nace una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la forma infectante de Leishmania? La forma infectante es el promastigote. ¿Por qué? Porque el mosquito, el Lutzomia, inyecta promastigotes a una persona susceptible, a un huésped susceptible. ¿Ya? Entonces, la forma infectante es el promastigote. La forma infectante para el mosquito, ¿cuál es? La forma infectante para el mosquito son los amastigotes. Miren ustedes este vector. Este es el mosquito del género Phlebotomus. En Europa y en América es del género Lutzomia. Este es el insecto. Miren el género Lutzomia. Miren la posición de sus alas en B, en V, ¿no? Miren cómo es el mosquito en Europa, Asia y África, el género Phlebotomus, ¿no? Son diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes, pero ambos pueden transmitir leishmania. Los reservorios, yo les había comentado que en las zonas andinas el perro doméstico, los roedores y los equinos son reservorios, es decir, los mosquitos se pueden infectar también de estos animales. En las zonas selváticas, los roedores y marsupiales silvestres se convierten como reservorios para estos mosquitos. ¿Cuál es el ciclo biológico? ¿No? Entonces acá hay que separar dos etapas, la etapa en los humanos y la etapa en los mosquitos, o el ciclo en el mosquito y el ciclo en los humanos. La forma infectante para el humano son los promastigotes. Entonces, el mosquito, al momento de alimentarse con la sangre de esta persona, inyecta promastigotes, ¿no? En un vaso sanguíneo. Estos promastigotes son rápidamente fagocitados por los macrófagos y dentro de los macrófagos estos promastigotes se transforman en amastigotes. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos el diagnóstico visualizando amastigotes en los macrófagos, macrófagos llenos de amastigotes. O en la biopsia, ¿no? En la biopsia cutánea de una persona con leishmaniasis, el patólogo nos describe la presencia de amastigotes dentro de los macrófagos, ¿no? Entonces, eso es diagnóstico de leishmaniasis. Luego, estos amastigotes dentro de los macrófagos comienzan a multiplicarse y hacen que la célula estalle y se liberen una gran cantidad de amastigotes que van a seguir infectando a otros macrófagos. El mosquito, al momento de alimentarse, ingiere estos amastigotes que se encuentran dentro de los macrófagos, ¿no? En el intestino de estos mosquitos, los amastigotes se transforman en promastigotes. Estos promastigotes alcanzan las glándulas salivales de los mosquitos y cuando este mosquito vuelve a alimentarse de una persona, inyecta promastigotes en el torrente sanguíneo y luego comienza nuevamente el ciclo en el humano. ¿Ya? Es así como se perpetúa esta infección. ¿Qué lugares son, digamos, endémicos o la epidemiología de la leishmaniasis es más elevada que en otras regiones? Tenemos que la leishmaniasis cutánea se describe bastante en las regiones de Amazonas, Ancash, Madre de Dios, Cajamarca y Huánuco. La leishmaniasis mucosa en Madre de Dios, Loreto, Cusco, Huánuco y Junín, ¿no? Entonces la leishmaniasis mucosa predominantemente se ve en áreas tropicales, en zonas de selva, ¿no? Madre de Dios, Loreto, en Cusco, la selva de Cusco, ¿no? La Convención, en Huánuco, la zona de selva, ¿no? Tingo María, todo ese valle, ¿no? Y Junín, la zona de la selva central, ¿ya? También es considerada una enfermedad ocupacional. Esto es cierto. Ahora con esto de la minería, ¿no? De la minería, ya sea legal o ilegal, hay muchas personas que eh, vienen con leishmaniasis
luego de irse a los campamentos, ¿no? A hacer trabajos de campo como empleados de una minera o como empleados, digamos, de una empresa que de repente se encarga de la industria maderera, por ejemplo, ¿no? Que se van a la selva, selva adentro, ¿no? En campamentos, se quedan días y luego en los días de descanso vuelven a sus lugares de procedencia con estas lesiones cutáneas que muchas veces no son diagnosticadas por los médicos generales, ¿no? O son mal diagnosticadas, tratándolas como infecciones bacterianas que no lo son. Más o menos esta es la distribución de la leishmaniasis en el Perú. Miren, todo lo verde es por donde se encuentra o donde se han encontrado el vector Leishmania viania brasilensis, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho de la Leishmania viania brasilensis? Que es el principal involucrado en la leishmaniasis mucocutánea, ¿no? O leishmaniasis mucosa, en zonas de selva, ¿no? Selva alta o selva baja. Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, Cusco, Loreto. ¿Cuál es la presentación clínica? La presentación clínica va a depender de la virulencia del parásito y también de la respuesta inmune del huésped, ¿no? Hay huéspedes que son muy susceptibles a leishmaniasis, a la leishmania, que pueden ocasionar cuadros clínicos muy aparatosos, ¿no? Que incluso pueden simular otras enfermedades, ¿no? Entonces, por eso es importante el diagnóstico diferencial, ¿no? No toda lesión en la cara, o no toda úlcera en la cara, o no toda inflamación en la nariz, o no toda inflamación granulomatosa en las vías respiratorias es igual a leishmaniasis, ¿no? Hay que plantear diagnósticos diferenciales. Entonces, las formas clínicas, tenemos tres formas clínicas de leishmaniasis, ¿no? La forma cutánea, la forma mucosa y la forma visceral. Esta última forma visceral, también conocida como calazar, no se ha reportado en el país. Que no se haya reportado no significa que no tengan que saber o no tengan que, digamos, conocer la existencia de esta forma clínica. Las formas más frecuentes son la cutánea y la mucosa. La leishmaniasis cutánea tiene un periodo de incubación de 2 semanas a 2 meses. La lesión inicial es una pápula. La lesión inicial en realidad es imperceptible. Nadie puede decir que una pápula es igual a leishmaniasis. Es imperceptible, ¿ya? Esta pápula eritematosa progresa a nódulo y luego este nódulo, que puede ser único o múltiple, se ulcera, ¿no? Finalmente se ulcera. Y cuando vienen a la consulta, ya nosotros lo vemos en fase ulcerativa, ¿no? Que ya es más fácil el diagnóstico. Además, esta pápula eritematosa inicial casi siempre se acompaña de ganglios, ¿no? Reactivos, ganglios, adenomegalias, satélites, ¿no? O sea, si tengo una lesión en la mano, me saldrá un ganglio o me crecerá un ganglio linfático en la axila o en la región epitroclear, ¿no? Si tengo una lesión en la cara, me crecerán los ganglios linfáticos de la región cervical. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengan ustedes una lesión cutánea, ulcerativa, un nódulo ulcerado, siempre hay que palpar ganglios regionales ipsilaterales para poder más o menos plantear el diagnóstico. La lesión ulcerativa tiene un fondo granuloso que casi siempre es limpio, con escasa o puede haber incluso escasa secreción purulenta, pero no duele, no duele y no sangra. Cuando duele una lesión ulcerativa en leishmania, probablemente es porque haya una infección bacteriana sobreagregada, pero la lesión ulcerativa de leishmaniasis no duele, ¿de acuerdo? Tiene un fondo granulomatoso con bordes elevados, inflamatorios, ¿no? Que no tienen tendencia al sangrado, ¿ya? Entonces, miren ustedes la fotografía con estas lesiones características de leishmania, ¿no? Una lesión redondeada con una base granulomatosa, algo eritematosa, ¿no?
bordes elevados y cuando se palpa no hay dolor, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Si esto fuera una infección bacteriana, sí hubiera dolor, ¿no? El paciente no dejaría que lo toquen porque todo esto estaría muy inflamado y habría mucho dolor. Y esta es la forma como cicatriza, ¿no? La fotografía de la izquierda. Así cicatriza una lesión de leishmania. Esta es la forma de cicatrización. Deja secuela, ¿no? O sea, en la piel no va a quedar como era antes, va a quedar con una huella, con una cicatriz. Bueno, pero eso realmente cuando es en piel, no es tan, o en piel que no sea el rostro, no es tan relevante, ¿no? El problema es cuando la lesión está en el rostro, ¿no? De todas maneras, sí va a quedar una cicatriz. Este es en la pierna, ¿cierto? Una lesión granulomatosa con bordes elevados, hiperémicos. Acá también miren ustedes esta lesión de leishmaniasis cutánea, que miren, ya este paciente está en tratamiento y miren cómo poco a poco se va cerrando, ¿no? La úlcera, ¿no? Ven ustedes que estos bordes de color rosado significa que la piel está recuperando, está ganando terreno la piel sana, ¿no? Entonces, esta úlcera se está cada vez poniendo más pequeña. Probablemente también haya infección sobreagregada, ¿no? Porque acá hay una escasa secreción mielicérica, ¿no? De repente un gran positivo también, digamos, ha infectado la lesión. Miren, acá son lesiones agudas de leishmaniasis, acá hay en dos, está en el dedo y en la cara dorsal de la mano. Aquí también, miren, en la frente, en la zona del pómulo, lesiones ulcerativas, ¿no? Ulcerativas, son cicatrizantes, deformantes. Miren usted esta lesión acá en la nariz. Esto es deformante, ¿ah? O sea, la paciente va a quedar con una lesión en la nariz, ¿no? O sea, estéticamente se va a ver mal, ¿no es cierto? Va a haber una depresión en la nariz, ¿no? Miren acá en el rostro, una lesión granulomatosa. También puede haber en los genitales, ¿no? O sea, en realidad es donde te pica el mosquito. En los genitales realmente no es frecuente porque la gente pues usa ropa interior y nadie anda desnudo, ¿no? Pero en la selva, en zonas donde hay mucha pobreza, la gente a veces no usa ropa interior, sale al campo a hacer sus necesidades, ¿no? Biológicas. Y en el campo pues son atacados por estos mosquitos y bueno, lo que parece ahí una enfermedad de transmisión sexual termina siendo una leishmaniasis cutánea en la región genital, ¿no? O sea, también hay leishmaniasis cutánea en los genitales, en cualquier parte del cuerpo donde te pique el mosquito. En el pabellón auricular, esta leishmaniasis provoca falta de vascularización del cartílago, por lo tanto, hay una destrucción del cartílago articular por falta de irrigación. Y esto es progresivo. El paciente puede llegar a perder todo el pabellón auricular, ¿no? Como en la fotografía de la derecha, donde se vea un gran compromiso, ¿no? El pabellón auricular. Esto ya es, digamos, responsabilidad del paciente, ¿no? Esto no es de un día a otro, ¿no? Esto ha tenido que pasar mucho tiempo. En parte responsabilidad del paciente y también del médico, ¿no? Porque de repente este paciente acudió al médico de la posta o del centro de salud y no le hizo el diagnóstico, ¿no? Creyó que era otra cosa. Este es un caso real, chicos, no, bueno, todos los casos son reales, pero este es un caso de una paciente del hospital que la vimos en pandemia, ¿no? Ella estaba con su mascarilla, una señora que viene de Huarochirí, ¿no? Que ya tenía esta lesión meses y que, bueno, por la pandemia no recibía la atención, porque no, los médicos tenían miedo de examinar, tenían miedo de ponerse en contacto con la paciente, ya que todos los hospitales eran COVID. Pero la paciente vino y nos buscó y ya venía también con una biopsia que por ahí alguien le había solicitado, algo tardía, pero le habían solicitado la biopsia y la biopsia era compatible con leishmaniasis cutánea. Entonces se le indicó tratamiento, ¿no? Tenemos acá también una paciente hospitalizada con una lesión similar, ¿no? Similar, pero también con compromiso nasal. Miren el edema de la cara, ¿no? El edema, con el tratamiento eso baja notoriamente, ¿no? También hay formas cutáneo difusas, ¿no? Hay una forma jansenoide, ¿no? Que semeja a la lepra lepromatosa.
Estas formas cutáneo difusas no curan espontáneamente, ¿no? Siempre requieren tratamiento. Y también hay una tendencia a las recaídas luego del tratamiento. Miren estas formas diseminadas. La fotografía de la derecha, ¿no? Esta es una forma hansenoide, ¿no? Es una forma lepromatosa, ¿no? De leishmaniasis, ¿no? Este paciente debe tener algún problema en la inmunidad o debe ser un huésped muy susceptible a a la leishmania, ¿no? Miren esta niña con un compromiso extenso, ¿no? En el rostro, en la oreja, en el brazo, ¿no? Es una paciente que debe estar muy expuesta a la picadura de estos mosquitos. Miren ustedes cómo el pabellón auricular, antes de destruirse, primero se inflama, ¿no? Se hincha, se inflama, ¿no? Se va inflamando, inflamando y luego se va ulcerando, ¿no? Poco a poco, hasta que hay mutilación, ¿no? Mutilación del pabellón auricular. La forma mucosa, ¿no? Ocurre en el 40%, el 40% ocurre 1 a 2 años después de las lesiones cutáneas. El 70% ocurre luego de 5 años. Por eso es que hay que hacer seguimiento a los pacientes con leishmaniasis cutánea, porque un 40% de estos pacientes en el futuro, si es que no reciben un tratamiento adecuado, pueden hacer formas mucosas, y no, y el 70% de las leishmaniasis mucosas pueden tener un antecedente de leishmaniasis cutánea, ¿no? A partir de los 5 años. Puede surgir hasta 20 a 30 años luego de la cura de las lesiones mucosas. Afectan mayormente las vías aéreas superiores. Los pacientes vienen con, es clásico, ¿no? Los pacientes vienen con disfonía. Tú lo ves afuera del consultorio, pacientes que están disfónicos, pacientes que tienen la nariz muy inflamada, ¿no? Estos pacientes son típicos de leishmania, ¿no? Son típicos de la leishmaniasis cutánea, de mucosa, perdón. Se extienden rápidamente, ¿no? A la mucosa nasal, faringe, laringe, tráquea, y puede llegar a los bronquios, ¿no? Hay pacientes que nosotros hemos pedido evaluación por neumología para que le hagan broncofibroscopía, ¿no? Y los neumólogos decían que había compromiso infiltrativo incluso en la tráquea y bronquio. Esto puede ser, digamos, peligroso, ¿no? Porque si afecta la laringe, las cuerdas vocales, el paciente puede hacer este paro respiratorio, ¿no? La inflamación de las cuerdas vocales por la leishmania puede provocar obstrucción de las vías aéreas y puede ocasionar la muerte. Por eso la leishmaniasis mucosa, el manejo debe, en la medida de lo posible, el manejo debe ser hospitalizado, ¿no? Para observarlo. Hay poco compromiso del estado general. Estos pacientes generalmente lucen bien, ¿no? Pueden tener una leishmaniasis mucosa, pero clínicamente lucen bien, funciones vitales estables, no hay fiebre, no hay nada. Entonces, el médico dice, el paciente está estable, lo puedo mandar a su casa, pero si hay un compromiso en vías respiratorias altas, hay que tener mucho cuidado porque puede comprometer, digamos, las cuerdas vocales y puede ocasionar un paro respiratorio. No es posible la cura espontánea, ¿no? Tanto la leishmaniasis mucosa como la leishmaniasis cutánea difusa no se curan espontáneamente, ¿no? La leishmaniasis cutánea localizada sí se puede curar espontáneamente, ¿no? Antes no había tratamiento para la leishmania, pero esta es una enfermedad que ha existido desde hace muchos años. Hay huacos, ¿no? Precolombinos, donde se retrata donde se retrata esta enfermedad. Entonces, en esos tiempos no había tratamiento, ¿no? Entonces, muchos de ellos se curaban espontáneamente con cicatrices, pero se curaban espontáneamente. Pero cuando la forma es cutáneo difusa o mucosa, la cura no puede ser espontánea, ¿no? Es peligroso. Miren las formas mucosas, cómo han destruido el tabique nasal. Son bien deformantes, ¿no? Miren acá ustedes este señor con una deformación importante de la nariz, son deformantes. Esto no es reversible, chicos, ¿ya? La leishmaniasis mucosa, cuando ya provocó daño, es irreversible, ¿no? O sea, quedan secuelas, ¿no? Irreversibles. Miren la boca de este paciente, lesiones granulomatosas extensas, ¿no? También en la mucosa nasal, en la frente. Esto es mucocutánea, ¿no? Porque ha afectado la piel y ha afectado las mucosas. De igual manera acá, ¿no? Señor con lesiones en la piel y también en la mucosa oral, ¿no? Esto va a mejorar con el tratamiento, por supuesto que sí. Miren la nariz, ¿no? Una nariz inflamada, ¿no es cierto? Va a mejorar, sí, pero va a quedar cicatriz. La boca no le va a quedar igual al paciente, ¿no?
Son enfermedades que, si no son tratadas a tiempo, generan deformaciones. Miren ustedes acá este señor con la nariz totalmente inflamada, con lesiones granulomatosas en las alas y también en la mucosa nasal. Miren ustedes acá el compromiso del paladar de este paciente, ¿no? De una lesión granulomatosa, también seguramente con compromiso mucoso. Acá también una lesión granulomatosa extensa que incluso hasta puede destruir la úvula, ¿no? La úvula. O sea, hay pacientes que no tienen úvula porque la leishmaniasis mucosa la destruyó. Miren ustedes acá también cómo destruyó el tabique nasal a este paciente, ¿no? Es un paciente ya con secuela de leishmaniasis mucosa. De igual acá, ¿no? Esta señora, cómo le destruyó el tabique nasal, ¿no? O sea, la nariz parece un orificio grande nada más, ¿no? No tiene la estética de la nariz convencional, ¿no? Miren, esto sí ya es un caso extremo, ¿no? Este es un vagabundo seguramente, una persona que vive en la calle, en extrema pobreza. Miren hasta dónde ha llegado la leishmaniasis a destruir todo, toda la nariz, ¿no? Esto ya es por, digamos, negligencia de la propia persona que no acudió de manera oportuna a los servicios de salud. Y no solo eso, ¿no? Sino vimos acá cómo hay una mutilación, ¿no? Del pabellón auricular. Entonces, el diagnóstico diferencial de esto, lógicamente, es un cáncer, ¿no? Pero en este caso fue una leishmaniasis mucosa. La leishmaniasis visceral sí tiene un periodo de incubación más largo, de 4 a 10 meses, tiene una evolución crónica, se comporta como una enfermedad inflamatoria, como un proceso infeccioso generalizado, como un proceso infeccioso crónico, subagudo, ¿no? Diagnóstico diferencial, lógicamente, es tuberculosis, brucelosis, linfomas, ¿no? Se caracteriza por fiebre progresiva, en un principio incluso fiebre elevada, marcada esplenomegalia, ¿no? Un agrandamiento del vaso brutal, ¿no? Que puede llegar incluso hasta la fosa ilíaca derecha. Hay hepatomegalia, que no es tan marcada como la esplenomegalia, ¿no? Otro diagnóstico diferencial de la leishmaniasis visceral es la malaria, ¿no? La malaria por Plasmodium, ya sea vivax o falciparum. También hay linfadenopatía generalizada, la piel está hiperpigmentada, hay pancitopenia, hay desnutrición calórico-proteica y esta forma de leishmaniasis sí es mortal. La leishmaniasis visceral sí es mortal. ¿Ya? Miren acá, miren este paciente con un hígado y un vaso tremendamente grande, ¿no? Acá el diagnóstico diferencial sería malaria, sería parasitosis intestinales, sería linfomas, leucemias, histoplasmosis de repente, ¿no? Miren acá estos niños de una tribu, todos ellos con el abdomen bien, bien pronunciado, ¿no? Esta es la clásica forma de la desnutrición crónica, ¿no? Pero con un abdomen bien pronunciado, todos ellos con hepatoesplenomegalia y posiblemente también con leishmaniasis visceral. El diagnóstico es a través del frotis, ¿no? O sea, nosotros hacemos un raspado de la lesión, ya sea de la lesión de la piel o de la cavidad oral, cuando hay compromiso mucoso, ¿no? Un raspado, donde vamos a ver en el frotis macrófagos llenos, rechonchos, ¿no? De amastigotes o en el tejido o en la biopsia de la lesión que se haga, encontramos amastigotes, ¿no? También se puede cultivar la leishmania en el medio Nove McNeil Nicole o en el famoso medio NNN en agar sangre y hay que esperar 4 semanas para ver algún tipo de crecimiento. Este es el promastigote, ¿ya? Este es el promastigote. El promastigote raramente se ve en el adulto, ¿no? En la persona, perdón, en el individuo. El promastigote se ve más en los mosquitos, ¿no? Es bien rara vez se ve en el adulto. En el adulto, generalmente el diagnóstico de la leishmania es este, por biopsia. También hay un procedimiento que se llama eh, ELISA o IFI, inmunofluorescencia indirecta, o ELISA, que detecta anticuerpos contra leishmania, ¿no? O sea, se saca una muestra de sangre y se manda a evaluar anticuerpos. Esto también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Y la intradermoreacción de Montenegro, que también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de formas
cutáneas localizadas, ¿no? Para las formas viscerales o en pacientes inmunosuprimidos, esta intradermoreacción de Montenegro no es de utilidad. Y vemos acá también que el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la leishmaniasis cutánea o mucocutánea son con antimoniales pentavalentes, antimoniales pentavalentes. Hay varios tipos de antimoniales pentavalentes, ¿no? En el hospital estamos usando el antimoniato de meglumine, ¿no? El antimoniato de meglumine. En otras temporadas hemos tenido glucantime, ¿no? Hemos tenido glucantime. También hemos tenido estivoluconato de sodio, también hemos tenido, ¿no? En algunos casos podemos usar anfotericina B cuando hay poca respuesta al tratamiento con antimoniales pentavalentes. Podemos usar anfotericina B o en casos graves de leishmaniasis mucosa con compromiso de vías respiratorias altas, graves, ¿no? Podemos usar anfotericina B. El problema con anfotericina B es que hay que darlo hospitalizado, ¿no? En cambio, los antimoniales pentavalentes sí se pueden dar por vía ambulatoria, ¿no? Porque puede ser intramuscular o endovenoso. Eh, ¿Qué más? En el contexto de VIH, por ejemplo, VIH-Sida, hay pacientes que tienen leishmaniasis cutánea o mucosa de manera oligosintomática o asintomática, y cuando el CD4 baja por debajo de 350, esta leishmaniasis se reactiva, ¿no? Entonces, también se ha visto reactivaciones de leishmania en contextos de inmunosupresión por VIH, ¿no? Los pacientes de la selva, sobre todo, ¿no? Los pacientes de áreas endémicas pueden reactivar leishmania en el contexto de VIH-Sida. Ok, chicos, ¿alguna pregunta, comentario? Doctor, ¿el IDR de Montenegro para qué forma era? ¿Para la cutánea localizada mencionó? Sí, para la cutánea localizada, porque las formas diseminadas o viscerales tienen muy poca utilidad. Para para las viscerales y, y mucosas, ¿cuál era el diagnóstico del Biopsia. frotis? Para las mucosas, la biopsia. Para la mucosa, la biopsia, el frotis y las pruebas serológicas, ¿no? Habíamos comentado de la inmunofluorescencia indirecta y del ELISA. Eso se puede solicitar. ELISA o IFI para la leishmania se pide, ¿no? Y para las formas viscerales, el diagnóstico incluso se puede hacer por un aspirado de médula ósea, se puede hacer por biopsia de vaso o de hígado, y también se puede hacer con frotis sanguíneo. Gracias, doctor. Damos por concluida la clase.